Dice, en la fiebre tifoidea, ¿cuál de las siguientes pruebas de laboratorio da un mayor porcentaje de positividad en general? Pregunta examen, ¿ah? Ya vino en un examen. ¿Cuál es? Hemo, mielo, copro, urocultivo, aglutinaciones. Aglutinaciones está descartado, ¿no? Porque cuando les dice en la fiebre tifoidea, se supone que está hablando, ¿no? Está hablando de una situación específica. Urocultivo, como que casi no se usa, entonces no puede ser el que más positividad dé. Te quedan 3. Hemo, mielo y coprocultivo. Los 3 te van a dar positivo en algún momento. Hemo, durante la primera semana fundamentalmente. Copro, hay que esperar la tercera semana. Por eso es que casi tampoco se pide mucho, ¿ya? Y ni siquiera para los portadores les piden, porque han visto que les piden más aglutinaciones de forma equivocada. Les queda entre mielo y hemo, ¿ya? Y mielocultivo es más rendidor casi durante toda la enfermedad, ¿ya? Cosa que, digamos, hemocultivo rinde mejor en la primera y más o menos la segunda. Si hablamos de positividad, digamos, más posibilidades de que te dé porcentajes, digamos, confirmatorios, sería mielocultivo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Porque dice, ¿cuál es de las siguientes pruebas de laboratorio da un mayor porcentaje de positividad? Es mielo. ¿Ya? Si hubiese exclusividad y les dijera la primera semana, les está hablando de hemocultivo. Ahí no hay nada que discutir. Pero acá dice en general. ¿Ya? En general. Esta. ¿Qué prueba tiene más rentabilidad diagnóstica en un paciente adulto cuando sospechamos de fiebre tifoidea? Esta es una pregunta de examen también. Tal cual han preguntado en uno de los exámenes de residencia. A ver, vamos a ver. ¿Dice coprocultivo en la primera semana? No. Hay que esperar a la tercera. Entonces descartada la alternativa A. Aglutinaciones en la primera semana. ¿Saldría positivo? Bueno, sí, podría salir, ¿ya? Vamos a analizarlo bien la pregunta, ¿ya? Digamos que podría salir. Entonces no lo descarto todavía. Porque no está diciendo diagnóstico específico, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Estudio hematológico elemental precoz. El estudio hematológico en situaciones de preguntas de examen se refiere a hemograma, glucosa, uricreatinina, fundamentalmente. O sea, lo mínimo que se pide. Entonces, con hemograma, glucosa, uricreatinina es bastante difícil que nos aproximemos a un diagnóstico de una determinada patología. Es inespecífico. Es más que todo para ver el estado en el que está el paciente. Se descarta eso. El otro dice hemocultivos en la primera semana. ¿Estaría bien o no? ¿Rinde o no rinde? Perfecto. Y el otro dice coprocultivos en la tercera. También sale, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿qué cosa han descartado? El estudio hematológico y el coprocultivo en la primera, ¿no? Quedaría B, D y E. Miren bien la pregunta. Tiene más rentabilidad diagnóstica. Y en el diagnóstico o en el tratamiento, la palabra rentabilidad es equivalente a decir qué cosa es mejor. Tiene más o menos la misma acepción que ustedes podrían darle cuando hablen de rentabilidad en términos monetarios. ¿Qué es más rentable para ustedes, por decir? Trabajar particularmente y ganar 10 veces más lo que les van a pagar en el Ministerio de Salud. Entonces les dijera, ¿cuál es más rentable? Obviamente donde van a pagar más. Rentable desde el punto de vista monetario. Es algo parecido esto de acá. Si dice rentabilidad diagnóstica, significará que uno de ellos es mejor que los otros. Entonces, entre tomar aglutinaciones, hemocultivos y coprocultivos, ¿qué sería más rentable? O hemo o coprocultivo, ¿no es cierto? Sí, porque me va a dar el diagnóstico etiológico, las aglutinaciones no. Y entre hemocultivo en la primera semana y coprocultivo en la tercera, ¿qué sería más rentable? Hemocultivo en la primera. O sea, fíjense todo lo que tenían que ver, ¿ya? Y porque acá pareciera que hay dos respuestas. O sea, si analizamos bien, esto es real y esto también es real. O sea, los dos últimos. Porque el coprocultivo en la tercera funciona y el hemocultivo en la primera también. Pero dice más rentabilidad diagnóstica. Significa que si yo diagnostico en la primera semana es más rentable que diagnosticarlo en la tercera, ¿no es cierto o no? Eso también tiene que ver, ¿ya? Esta es una pregunta que ya vino en un examen. Y ahí fíjense que usa los conceptos básicos y no hay que salirnos mucho por la tangente porque al final eso es más o menos lo que nos van a preguntar. Esta de acá, ¿cuál de las siguientes afirmaciones relativas a la fiebre tifoidea no es correcta? A ver, lo dejo para ustedes, yo se los leo. Dice, la enfermedad se suele contraer por la ingesta de alimentos, agua o leche contaminados. Dice, no, es correcto. ¿eh? La leucopenia es más frecuente que la leucocitosis en las personas con enfermedad aguda. La roceola se suele presentar en el momento en que comienza la fiebre. El cloranfenicol
no es eficaz para prevenir las recaídas. Y el último dice, las fluorquinolonas erradican el germen incluso en presencia de cálculos biliares. Dice, no es correcta. A ver. A ver, la rociola me dicen acá. ¿Cuál sería el motivo? Claro, acá tienen que ubicarse en el tiempo. ¿Dónde aparecía la rociola? ¿Y la fiebre dónde empieza? En la primera, ¿no es cierto? Entonces, creo que está clarito. Sin embargo, vamos a ratificar las otras. Ya, esto es una situación de memoria casi, pero miren, a ver, dice la primera. Hay que sacarle provecho a la pregunta. La primera dice, la enfermedad se suele contraer por la ingesta de alimentos, agua o leche contaminados. Es verdad. ¿Ya? Alimentos contaminados como esa no boca, el contagio, sí. ¿Ya? Acuérdense que no se mareen por lo que dice aquí leche contaminada. ¿Ya? Porque puede quedar la idea todavía de la leptospira. La leptospira sí no funciona eso, ¿no? ¿Se acuerdan? En el caso de la leptospirosis, los productos lácteos no tenían nada que ver. Acá sí. ¿Ya? Eso es uno. La leucopenia es más frecuente que la leucocitosis, sí. ¿Ya? Lo que se describe es leucopenia con desviación izquierda. ¿Ya? No leucocitosis. Claro que podría haber. Bueno, la rociola ya hemos comentado en la segunda semana. Acá dice el cloranfenicol no es eficaz para prevenir las recaídas. En realidad sí es. ¿Ya? Hay que dar 14 días. Se ha como que dejado un poco de usar por una situación casi de coyuntura. A nivel mundial casi no se usa cloranfenicol por el problema de la toxicidad hematológica que producía. ¿Ya? Que dicho sea de paso, en nuestro medio, no sé si alguien de ustedes ha visto alguna vez una aplasia por cloranfenicol. En realidad, no. ¿Ya? Pero es una situación que incluso con el tiempo seguramente va a salir de circulación el antibiótico, ¿no? ¿Ya? Pero sí, por eso es que se usaba, ¿no? Con bastante eficacia. Y el otro dice, las fluorquinolonas erradican el germen, incluso en presencia de cálculos biliares, sí. Acuérdense que fluorquinolonas con ceftriaxona son de elección y dependiendo más o menos de cómo está el estado general uno puede administrar. Ninguno es mejor que el otro, sino que si es posible darle por vía oral y no hospitalizar al paciente, fluorquinolonas. Y si es una situación que está contraindicado usar o hay riesgo con las fluorquinolonas, como en el caso de una gestante, entonces podrían usar ceftriaxona. En un niño también ceftriaxona, ¿no? Y si está hospitalizado, aprovechar la vía endovenosa y también administrar ceftriaxona. O sea, quiere una situación de tiempo. Cuando hablamos de brucelosis es parecido, ¿ya? Es otra fiebre entérica que el diagnóstico inicial es muy similar, pero aquí hay una diferencia que es importante que lo sepan valorar de entrada. Cuando hablábamos de aglutinaciones en fiebre tifoidea es totalmente inespecífico, las aglutinaciones de la fiebre tifoidea, ¿ya? En el caso de la brucelosis, ¿ya? Tiene alta especificidad las aglutinaciones. Esa es una de las cosas que hay que acordarse, ¿ya? Pero hay que lecturarlas bien y hay que saberlas interpretar. Me explico mejor. Las aglutinaciones en la fiebre tifoidea son múltiplos de 20, si es que han reparado, ¿no? Acuérdense todas las aglutinaciones que han pedido en vuestras vidas, fíjense cómo es. 1 sobre 20, 1 sobre 80, sobre 160, ¿no? Sobre 320, o sea, más o menos son múltiplos de 20. En el caso de la brucelosis, va a ir más o menos así hasta llegar a 100, ¿ya? Pero ahí no hay 160, no hay 320, ¿ya? De 100 pasa a 200, de 200 pasa a 400, más o menos a veces las secuencias. No esperen encontrar 160 en el caso de la brucela, de las aglutinaciones para brucela. Y otra es de que es más específico. O sea, si sale positivo, sí es brucela, ¿ya? Eso sí es importante, sí es brucela. ¿Y cuánto es el punto de corte para decir brucelosis? 1 sobre 200. ¿Ya? 1 sobre 200 o más es brucela. Principal diferencia con el caso de la fiebre tifoidea. ¿Ya? Por un lado eso. Segundo, en una recaída, o sea, si yo ya tuve brucela antes y a los años vuelvo a tener, ya no me sirven las aglutinaciones, porque puede permanecer positivo de por vida. Tampoco entonces me sirve para monitorear el tratamiento. Entonces una de las cosas que se le pregunta a la persona es, ¿usted ya tuvo fiebre malta? ¿Usted ya tuvo brucelosis? Si les dice que sí, no les va a servir de nada las aglutinaciones.
porque ese positivo que va a salir puede corresponder a una brucelosis anterior o puede corresponder al cuadro clínico actual. No va a haber forma de saber. Y cuando viene a su control a veces, viene ya sano, ¿no? Quiero hacerme las aglutinaciones para ver si me he curado. No hay forma de saberlo mediante las aglutinaciones, porque se va a hacer y va a salir otra vez positivo. Ya, entonces, es más o menos cuando hablaban de la reacción de Montenegro, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de Leishmania. Si sale positivo, ya no te sirve en la siguiente, porque va a quedar positivo generalmente por vida. Ya, igualito es aquí. Entonces, en una recaída, ya para que vaya quedando como concepto, ¿qué van a utilizar? Hemo o mielo. Otra cosa no sirve. Ya, hemo o mielocultivo. En recaídas. O sea, en segundo, tercer, cuarto o quinto episodio. Para la primera vez, aglutinaciones. En la fiebre tifoidea es diferente, ¿no? Eso normalmente va a negativizar o al menos va a descender, ¿no? Y no va a llegar a ese punto de corte de 1/160, que es lo que se requiere para decir que es positivo. ¿Ya? Acá no, acá la cosa es muy clara. Entonces, miren, cuando hablamos de brucelosis hay algunos conceptos muy concretos y están muy bien definidos también. Brucelosis aguda, brucelosis localizada, brucelosis crónica. Por ejemplo, ¿a qué le llamamos brucelosis crónica? Y empezaremos por ahí, cuando la enfermedad dura más de un año. O sea, no es fácil encontrar brucelosis crónica. Imagínense una persona que soporte la brucelosis por un año o más. No, eso es una brucelosis crónica. Lo que normalmente nosotros vemos es brucelosis aguda o cuando es recaída. Así tenga 10 veces recaída, tampoco es crónica. ¿Ya? Es una recaída nada más, o es un nuevo episodio de brucelosis aguda. Brucelosis crónica debe de durar un año o más. Lo que más vemos es brucelosis aguda. Y fíjense, siempre se cumple eso. La incubación, más o menos, es también ahí, una semana, un poquito más. Este es el rango, obviamente. Cuando se trata de la Brucella melitensis, que es la que más afecta, digamos, en cantidad al humano, ya porque la otra, la abortus, la suis, no tienen mucha trascendencia, ya es Brucella melitensis, hay que acordarse. Otra vez se presenta, como en el caso de la fiebre tifoidea, una fiebre sin foco. O sea, la persona viene con fiebre. Tos, no tiene tos. Diarrea, no tiene diarrea. Cavidad oral para ver si hay amígdalas purulentas, no las tiene. Un examen abdominal, lumbar para ver si de repente es foco urinario, tampoco lo tiene. Pero tiene fiebre. Eso es fiebre sin foco. O sea, no hay algo que justifique la fiebre, en otras palabras, ¿ya? En esas circunstancias hay que sospechar de Brucella. Pero una persona que viene con náuseas, con vómitos, con fiebre, con dolor lumbar intenso, puñopercusión lumbar positivo, puntos rendoterales positivo 3 cruces, es clarito que tiene una infección de tracto urinario alto, una pielonefritis, no tienen por qué pedirle aglutinaciones para Brucella. ¿Ya? O sea, piensen en Brucella cuando no hay foco. ¿Ya? Cuando no hay foco. Entonces, como dice aquí, pocos datos exploratorios que nos van a más o menos orientar. Esplenomegalia, como en el caso de la fiebre tifoidea, no es... Ustedes acuérdense que esplenomegalia hay en muchas otras cosas también. En la mononucleosis infecciosa, hay esplenomegalia en los pacientes con VIH, hay esplenomegalia en la endocarditis infecciosa. O sea, no es un dato específico. Puede haber linfadenopatía, que tampoco es específico. ¿Ya? Hepatomegalia, que tampoco es específico. O sea, no hay un foco claro. ¿Ya? El diagnóstico necesariamente tiene que entrar al laboratorio. Y es importante hacer el diagnóstico porque nosotros vamos a dar tratamiento prolongado. Son 6 semanas de tratamiento. No es 7 días, no es 8 días. Entonces, se necesita definir bien si es o no Brucella. Entonces, ¿con qué se parte con aglutinaciones para Brucella? 1/200 es positivo, no se discute más y se da tratamiento. Si la persona ya tuvo más antes, no pueden volver a pedir aglutinaciones. ¿Ya? Tienen que hacer hemo o mielocultivo. ¿Ya? Esa es la principal diferencia. Y aparte de aglutinaciones, hay otros exámenes también que siempre se ha ido evaluando cuál es el valor que tiene cada uno de ellos.
Ya, de todo ese set de Bruselas que hay para pedir, hay 2 mercaptoetanol, hay un montón de pruebas. La prueba de rosa de Bengala es importante. Ya, eso cuando sale positivo en el contexto de un paciente con clínica más aglutinaciones es una brucelosis aguda, no hay nada que discutir. ¿Ya? O sea, te mide actividad desde ese momento. Normalmente lo que pedimos es aglutinaciones más rosa de Bengala. Esas 2 cosas. Antes se decía para el seguimiento hay que pedir 2 mercaptoetanol para ver, ¿no? En el caso de los casos crónicos. En realidad ahora es clarito. Si ya tuvo más antes, hemo o mielo, nada más. ¿Ya? Hemo o mielo. La brucelosis localizada es un concepto que no se da por el tiempo, o sea, no es porque sea ni aguda ni crónica. Simplemente, como su nombre lo indica, tiene una localización específica. Como dice aquí, puede ser cualquier localización, sin embargo, tiene cierta predilección. Lo más frecuente es que se ubique a nivel lumbosacro. Por eso la famosa entidad de la sacroileitis por Brucela. ¿Ya? Es una osteomelitis en realidad. Y hay que dar tratamiento, obviamente. Causa dolor. ¿Ya? Causa dolor localizado. Un dolor intenso. ¿Ya? Puede haber otras cosas también. ¿Ya? Puede haber incluso afectación prostática, afectación renal. La brucelosis, acuérdense que también produce síndrome nefrótico, igual que la sífilis, igual que la malaria, ¿no? Igual que la TB, pero no es lo más común. La forma localizada más frecuente y de lejos es la sacroileitis, ¿ya? Y se caracteriza por dolor. A veces no hay fiebre, solamente es dolor, ¿ya? Solamente es dolor. Y tardíamente podría darte endocarditis, ¿ya? Y la endocarditis hay que acordarse que es la causa más frecuente de fallecimiento del paciente. ¿Qué cosa es lo que puede matar de la brucela? Cuando llegan a ser endocarditis. Es una indicación para acto quirúrgico, la endocarditis. No responde al tratamiento. Hay neurobrucelosis también, ¿no es cierto? Cuando afecta al sistema nervioso central. Ya, así más o menos es la cosa. Entonces, la aguda, ¿ya? La aguda la van a diagnosticar con aglutinaciones solas. Si es que nunca tuvo nada más, mejor si le agregan rosa de Bengala, pero únicamente aglutinaciones positivo ya te da diagnóstico en el contexto de la clínica y hay que dar tratamiento. ¿Cómo se va a manifestar? Fiebre, solamente fiebre, fiebre, fiebre y no hay foco. La localizada generalmente es dolor y el lugar más habitual es la zona lumbosacra, la sacroileitis por Brucela. Dolor más que todo, más que fiebre incluso. Hay que diagnosticar también, ahí que tendrán que hacer. Ahí hay que aspirar, ¿ya? Hay que aspirar, hay que hacer mielocultivo de preferencia. Y la brucelosis crónica es cualquiera de las formas que te dure más de un año, o sea, no es común la forma crónica. Diagnóstico, cuando queremos hacer cultivo, este nombre específico, ¿no? El medio de Ruiz Castañeda se llama, ¿no es cierto? Ese es el nombre del medio de cultivo, así como hay un agar sabouraud para los hongos, igualito, ¿no? El medio de Ruiz Castañeda, ¿no? Fíjense que en el caso de las recaídas es lo que más vamos a solicitar. No llega a tener una sensibilidad tan alta, miren, el 60% de las recaídas. ¿Ya? ¿Y por qué en las recaídas? Porque las aglutinaciones ya no nos sirven. ¿Ya? Y lo más rentable es el mielocultivo. Es casi como en el caso de la fiebre tifoidea. Mielocultivo es lo que, digamos, va a ser más rentable, pero el problema es de que como es invasivo, ¿ya? Uno prefiere siempre iniciar con un hemocultivo. ¿Ya? No crece fácil la brucela. La rosa de Bengala, junto con las aglutinaciones, ¿ya? Sin embargo, como ven, hay más exámenes, ¿ya? Que a pesar de que se podrían solicitar, el hecho de no estar estandarizados como debe de ser, hace que haya errores en la interpretación. ¿Ya? Por ejemplo, si les soy claro, saliéndome un poquito del tema, en el caso de la sífilis, normalmente ¿qué pedimos? Algunos quieren pedir RPR, pero pedimos BRL, digamos, y lo confirmamos con el FTA. Pero si ustedes se fijan, hay inmunofluorescencia indirecta de fijación de complemento, hay un montón de cosas. A veces por la novedad pedimos, pero sabemos interpretar o está estandarizado, ¿no? Te lleva a errores. Entonces es mejor usar lo que está estandarizado y lo que está perfectamente definido.
Hay otras cosas también que se puede pedir, y aquí les menciono porque no va a ser que de repente por ahí encuentren alguna otra situación. Acuérdense entonces aglutinaciones o en todo caso cultivos, ¿ya? Y de las pruebas, aparte de las aglutinaciones, la rosa de Bengala cuando sospechen de un cuadro agudo, ¿ya? En el contexto obviamente del paciente. Tratamiento, esto es lo clásico, ¿no? Esto es lo clásico, doxiciclina, digamos la piedra angular del tratamiento, podríamos decir, más rifampicina, ¿no? Esto es lo clásico, lo que siempre se ha usado y lo que preguntan en los exámenes también, ¿no? Doxiciclina más rifampicina. ¿Cuánto de doxiciclina? 100 cada 12 y rifampicina 600 cada 24, que es lo mismo de decir 2 tabletas de 300, ¿no es cierto? O sea, 2 de doxiciclina y 2 de rifa todos los días. La doxiciclina lo divide en cada 12 y la rifampicina se toma los dos juntos una sola vez. Por eso es que es 100 cada 12 de doxi o 600 cada 24 de rifa, ¿no? Sumaos. Algunos prefieren dar uno de doxi y otro de rifa en la mañana y uno de doxi y otro de rifa en la tarde. También vale. Depende cómo más o menos uno se pueda acoplar. Entonces sería válido también entonces doxiciclina 100 cada 12 más rifampicina 300 cada 12. También funcionaría. ¿Ya? 6 semanas y redondeando se puede decir 45 días. ¿No? ¿Por qué dice aquí como alternativa el cotrimoxazol? Porque saben que las tetraciclinas, ¿no? En menores de 8 años, por la situación de la pigmentación del esmalte, se prefiere no usar. No es que les va a causar un daño, sino esa situación estética no es recomendable usarlo y damos chance al cotrimoxazol. ¿Ya? Se puede usar cotrimoxazol. ¿Ya? Hay que acordarse de eso. Sin embargo, ya hay una alternativa que ha salido hoy en día, ya hace algunos años incluso, y que menciona el uso en lugar de rifampicina de streptomicina. Ya, y no es por una situación meramente de gustos, sino porque esta combinación, donde se hace el uso de streptomicina, ha demostrado que disminuye la tasa de recaídas. Si una persona quisiera asegurarse, entre comillas, que no haya recaída, doxiciclina, tal cual como se tomaba en el esquema clásico que es este de aquí, ¿ya? O sea, 100 cada 12, ¿ya? Pero le agregan streptomicina 1 gramo cada 24 intramuscular durante las 2 primeras semanas. No es durante las 6 semanas, las 2 primeras semanas nomás. ¿Ven? Así más o menos va la cosa. Cuando es neurobrucelosis, se prefiere usar esa terapia triple, o sea, con una combinación de los dos anteriores, si se dan cuenta, la doxiciclina más la rifa más strepto. ¿Ya? Y en endocarditis puede haber 50.000 formas de tratar, pero lo de elección es recambio valvular. Hay que hacer recambio. ¿Ya? No, es una de las indicaciones de recambio. ¿Cuáles son las otras indicaciones de recambio en endocarditis? ¿Quién se acuerda? Insuficiencia cardíaca es una, vegetación más de 10 milímetros también es otra. ¿Ya? O sea, ahí no se puede intentar dar tratamiento médico porque no va a funcionar. Lo mismo aquí. ¿Ya? Además, acuérdense que la principal causa de muerte en brucelosis es la endocarditis, entonces no te la puedes jugar. ¿Está claro la terapia? ¿Ya? O sea, si ustedes encuentran una persona solamente con fiebre, por lo demás que está íntegra, no tiene mayor complicación, pueden usar doxiciclina más rifampicina ese tiempo. Las 6 semanas o 45 días, que es el más aproximado. Si es menor de 8 años, cotrimoxazol más rifa. ¿Ya? Si quieren optimizar un poquito mejor el tratamiento y la persona va a tolerar 2 semanas de inyecciones intramusculares con strepto, bueno, le dan. ¿Ya? Y en neurobrucelosis sí ya no tienen alternativa, tienen que dar la terapia triple. Endocarditis, recambio. En gestantes, ¿cómo usarían? ¿Qué esquema? ¿Doxiciclina pueden usar en gestantes? ¿El cotrimoxazol se puede usar o no? Claro, sí se puede usar. Podrían usar cotrimoxazol. ¿Ya? Bueno, y ahí ya se agregan las otras situaciones, ¿no? Persona alérgica a las tetraciclinas, bueno, varias cosas. Eso ya es una situación un poco de arte, pero estos son los esquemas que se debería usar. Y aquí está la pregunta. Cuando preguntaron sobre tratamiento, preguntaron esto.
Así clarito. Dice selecciona el esquema indicado para el tratamiento de la brucelosis humana. Ni siquiera te dicen si es aguda o crónica, simplemente te dicen brucelosis. ¿Ya? O sea, el esquema más habitual debe de ser, ¿no? Doxy más Cotri, 3 semanas nada más. Incluso por el tiempo, ¿no? 3 semanas, 2 semanas. Aquí están más o menos las 6 semanas. Y otra vez 2 semanas. Ya hemos dicho, son 6 semanas el tratamiento, ¿no? La única que cumplía es esta acá, y justamente es el esquema más usado, ¿no? Doxiciclina más rifampicina por 45 días. Ni siquiera les preguntan las dosis. Pregunta simple. Esta de acá, la causa más frecuente de fallecimiento en pacientes afectados de brucelosis. Fíjense, las preguntas son puntuales, ¿no? Así es endocarditis. ¿Todo lo que está aquí podría producirse por la brucela como complicación? Sí, todo lo que está ahí. Desde una meningoencefalitis, por eso hay neurobrucelosis, endocarditis también, orquiepididimitis, prostatitis incluso, abscesos paravertebrales. Una forma de ellos más o menos es la sacroileitis. Insuficiencia renal podría llegar pasando por síndrome nefrótico primero, ¿ya? Pero lo que nos va a llevar a la muerte de los pacientes generalmente es la endocarditis. Y esta otra pregunta, muy directa, muy puntual también, que dice se define como brucelosis crónica, aquella de duración superior a 1 año. Si no es más de 1 año, no es brucelosis crónica. Así tenga 7 meses de duración, ¿ya? Ahora alguien dirá, ¿y por qué estamos haciendo salmonelosis y ya hemos hecho? Cuidado, hemos visto Salmonella typhi. Salmonelosis, por mucho que parezca pérdida de tiempo, van a darse cuenta que hay 2 o 3 cositas que hay que reparar antes de dar el examen, antes de resolver, ¿ya? Así como en la Salmonella typhi necesariamente se tenía que dar tratamiento antibiótico por el riesgo de perforación, etcétera, van a ver que en el caso de salmonelosis eso cambia un poco, a pesar de lo aparatoso que puede ser el cuadro. Hablando de salmonelosis, bueno, es obvio, ya lo hemos comentado, bacterias gram negativas, ¿ya? Fermentadoras, porque hay otro grupo, ¿no? Para que más o menos vayan ubicándose en el nombre de las bacterias gram negativas no fermentadoras. Ahí están los nombres raros, ¿no? Estas pseudomonas, notrofomona, ¿no? Acinetobacter, fundamentalmente, que son intrahospitalarios. Ya es una clasificación de laboratorio. Gram negativas fermentadoras se les llama. Bueno, está la Salmonella typhi que ya le hemos visto dentro de la salmonelosis. Hay otras especies también de salmonella, ¿ya? Fíjense que para toditas aparece el antígeno O, el antígeno H. Aquí también va a funcionar la reacción de Vidal, tal cual lo hemos visto, ¿ya? El síndrome tífico paratífico, que lo habíamos ya comentado, ¿ya? Ya no lo vamos a tocar de nuevo. Esto de aquí es lo que nos interesa más. Cuando hablamos de síndrome tífico paratífico es lo que hemos visto, o sea, esa fiebre que va en ascenso la primera semana, la segunda en meseta, puede haber perforación, etcétera, etcétera, donde obviamente se requiere tratamiento. Y acuérdense que no había diarrea, o había probablemente en algún momento, pero podía haber estreñimiento. No era lo más llamativo un cuadro de diarrea. Sin embargo, estas mismas, con excepción obviamente de Salmonella typhi, pueden producir gastroenteritis, o sea, un cuadro francamente de diarrea aguda, ¿ya? Incluso bacteriemia, sepsis, ¿ya? Y eso es lo que vamos a tratar ahora que vamos a hablar de salmonelosis. Y aquí les pongo de entradita en la pregunta para que más o menos tengan una idea. Esta es una pregunta MIR, por ejemplo. Dice un paciente con gastroenteritis por salmonela y sin antecedentes previos, o sea, no tiene otro antecedente importante de repente, se aconseja tratamiento con, y te dan las alternativas. Quinolonas solo si los hemocultivos son positivos, clonafenicol, ampicilina, rehidratación y medida de sostén. ¿Qué se hace? Así es. Ya, y esto es lo que les redundan en los exámenes. Hay que tener cuidado, ¿ya? Hay que tener cuidado. Lo más fácil es decir, como dice salmonela, yo le doy quinolonas. ¿No? No es así, ¿ya? No es así. Por mucho que les diga fiebre, deshidratación y todo lo demás, basta que mencione salmonela y no les diga Salmonella typhi, ya el manejo es básicamente de sostén, rehidratación, calmar el dolor y otras cosas más. Porque se debe de autolimitar en cuánto tiempo? 3 días, ¿ya? 3 días. En el tercer día incluso ya tiene que ir disminuyendo la clínica y tiene que rehabilitarse por sí solo.
¿Y si es en un niño? También. ¿Ya? También. ¿Ya? Entonces la idea de dar antibiótico no va a mejorar en nada. Si mejorara el paciente, por lo menos se diría entonces, y cuando le dan antibiótico, no le causa dolor, ya no va a tener fiebre, no, igualito es. O sea, le den o no antibiótico, la evolución es exactamente igual. ¿Ya? Fíjense de otro examen, de otro año, y les dice, miren, aquí ya un poco más claro, un cuadro de fiebre, miren, fiebre, dolor abdominal y diarrea de color verdoso. O sea, les está dando datos de más o menos cómo es el cuadro clínico. Pero dice autolimitado de 3 días. Suele ser característico de la infección por salmonela. ¿Qué tratamiento elegiría? ¿Ya? Porque si esto solo se los menciono, podría yo no convencerles. La idea es mostrarles las preguntas como viene. ¿Cuál es la alternativa aquí? Sintomático, ¿ya? Sintomático. No se usa antibióticos, ¿ya? No vayan a caer en eso. La idea de mostrar estas preguntas es justamente para que ustedes reparen en esa situación y cuando les preguntan de salmonela, generalmente les preguntan si ustedes manejan o conocen ese concepto de no dar tratamiento. Ahora, no es que esté prohibido ni les van a llevar a la cárcel si ustedes dan tratamiento. En la vida real, si tienen un cuadro de este tipo, uno no sabe incluso si se va a autolimitar en 3 días, podría intentar. ¿Cuánto tiempo le darían entonces de tratamiento antibiótico si le dieran en la vida real? Solamente para llevarlo a la parte práctica. ¿Cuánto tiempo le darían de tratamiento? 3 días. Porque sí saben que se va a autolimitar en 3 días. ¿No es cierto? Pero dar 21 días de tratamiento, por ejemplo, como a veces se ve, o sea, es absurdo. ¿Ya? O sea, es una situación que estoy tratando de extrapolarlo a la parte práctica, con la idea de que más o menos, digamos, saquemos una conclusión en conjunto. Pero para situaciones del examen, donde la situación es 100% pegada a las normas, infecciones por salmonela, no se da tratamiento antibiótico. Se rehidrata, se calma la fiebre, el dolor, todo lo que quieren, pero no se da tratamiento antibiótico. Tengan cuidado. ¿Ya? Están viendo en estos 2 ejemplos cómo están preguntando. Acá hay otra que dice un paciente de 78 años de edad, es un anciano, previamente sano, vive en una residencia de ancianos, o sea, un asilo, ¿no es cierto? Bastante masificada y con insuficientes recursos higiénicos, bueno, padece un cuadro diarreico desde hace 6 semanas. ¿Qué significa? Que durante 6 semanas, más de un mes, o sea, mes y medio, viene presentando diarrea. Dice, refiere molestias abdominales tipo retortijón, febrícula ocasional, 4 o 6 exposiciones diarias, alguna de ellas nocturna, con mucosidad y en ocasiones con hebras de sangre. Entre los diagnósticos que se enumeran a continuación, seleccione el que le parece menos probable. ¿Qué pensarían aquí? Fíjense cómo a veces puede venir así. Y uno de los errores que cometemos cuando resolvemos una pregunta es, ya les he dicho, intentar definir cada uno. Por algo les dice el menos probable. ¿Ya? Miren esta situación de salmonelosis. ¿Cuánto tiempo dura la salmonelosis? Se tiene que autolimitar. Digamos pues que por ser anciano no se ha autolimitado en 3 días. Se irá pues un poquito más allá. Pero llegará a 6 semanas. Sería una cosa extrema, ¿no es cierto? O sea, de 3 días que se vaya a 6 semanas, o sea, mes y medio. La salmonelosis por definición debería de autolimitarse. Entonces, que podría tener una colitis isquémica, una enfermedad de Crohn, una infección por Clostridium difficile, un cáncer de colon, quién sabe, una TB intestinal yo podría colocar también ahí, un linfoma intestinal posiblemente también, ¿ya? O una neoplasia de colon, qué sé yo. Pero no les pregunta por el diagnóstico, sino le dice el menos probable. Y el menos probable es obvio salmonelosis, porque la historia natural de la salmonelosis, sin tratamiento incluso, debería de ser autolimitada. Sí. O sea, el problema, ¿qué cosa significa disentería? Y está bien que el doctor lo comente. Es eso básicamente. ¿Y significa que es infeccioso necesariamente? Ya, ese concepto vamos a aclararlo. Miren, cuando existe disentería, ¿ya? La disentería, como dice la doctora, es la presencia de 20 o más leucocitos por campo en el examen de reacción inflamatoria. Eso significa, ¿qué traduce? Inflamación. No necesariamente infección. Lo que sucede es que la mayoría de las veces
que existe disentería, normalmente corresponde a un cuadro infeccioso, pero no es exclusividad de los cuadros infecciosos. Y el mejor ejemplo es la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, que te dan reacción inflamatoria positiva, te dan un cuadro disentérico, ¿ya? Pero nadie va a tratar la enfermedad de Crohn con antibióticos, ¿no es cierto? Porque es una enfermedad, como su nombre lo indica, de tipo inflamatorio. Entonces, la reacción inflamatoria no te define por sí sola de que sea necesariamente un cuadro infeccioso. Pero a lo revés sí. Una diarrea que te resulte no disentérica, ya perderías el tiempo intentando darle una explicación de que sea un cuadro bacteriano. O sea, cuando es un cuadro bacteriano, normalmente te da disentería también. No sé si más o menos me dejo entender, ¿ya? Pero las bacterias no es lo único que produce disentería. También los cuadros inflamatorios te pueden producir disentería. Y un cuadro inflamatorio podría ser cualquiera de las que están mencionando acá, ¿ya? O sea, te puede servir por su valor predictivo negativo, digamos, pero no para confirmar. ¿A quién le puedo pedir coprocultivo? Donde sospeche bacterias. Entonces, si reacción inflamatoria es positiva, podría pedir coprocultivo. Si la reacción inflamatoria es negativa, me aleja la posibilidad, o sea, lo está negando, entonces no pido nada. Pero no significa que la reacción inflamatoria por sí sola ya me diga esto necesariamente es bacteria. No, o sea, te acerca la posibilidad, pero no necesariamente. O sea, significa que existen otras causas de disentería que no necesariamente son bacterias. Podrían ser parásitos incluso, como han visto, la entamoebistolítica también te da disentería, ¿no? El Balantidium coli también te da disentería y no son bacterias. ¿Ya? Más o menos que quede claro eso. Pero se nota el por qué estamos eligiendo salmonelosis, ¿no es cierto? Por el tiempo de autolimitación más que todo. Este de aquí, miren, no interesa dónde o qué año hayan preguntado, pero se parece a todita las veces que han preguntado, más o menos se enfocan lo mismo. ¿Qué antibiótico utilizaría un niño de 3 años? Miren, 3 años. Anteriormente normalizano, que sufre una gastroenteritis aguda, de carácter familiar, todavía ahí se significa que habrá más personas ahí, y eso ha sido por contagio, obviamente. Con fiebre, deshidratación severa. Y se aísla al coprocultivo del padre una salmonella enteritidis. Y es mejor que se los muestre ahora porque en el examen yo estoy seguro, 100% alguien podría dudar. Mejor ahora duden y aclaren sus ideas. ¿Qué significa de carácter familiar? Significará pues que más personas como miembros de la familia han tenido cuadros parecidos. Entonces, por nexo epidemiológico, si en el padre han aislado Salmonella enteritidis, es muy probable que lo del niño también sea causado por Salmonella enteritidis. Es una bacteria, ¿ya? Y por eso es que hay fiebre también y hay deshidratación, incluso severa. Y aquí nos dan cloranfenicol, amoxi, ceftriaxona, cotrimoxazol, ninguno. ¿Qué marcarían? Ninguno no se refiere a ninguno de los anteriores, sino que no van a dar ningún tratamiento antibiótico, ¿no? Hay que interpretarlo bien. ¿Qué marcarían, doctores? Así es, sin temor. ¿Se convencieron que esto les van a preguntar? O sea, si preguntan de salmonela, les interesa saber si ustedes manejan ese concepto. Ya por algo les han puesto salmonela. Muy bien.